Hola, ¿te ha pasado que cuando cambias de una app a otra, o cuando la minimizas con el botón Home y vuelves luego a ella en apps recientes, la aplicación se cierra sola o se reinicia? Te mostraré cómo evitar que las aplicaciones en segundo plano se cierren en Android con 5 métodos, desde la solución más fácil hasta la más técnica, que lleva un poco más de trabajo. Usa la que mejor te funcione. Primero, el candado de multitarea. Lo primero y más sencillo es usar la función de fijar aplicaciones. Con la app que quieres mantener abierta, entra al menú de apps recientes. Dependiendo de tu versión de Android, desliza la ventana hacia abajo manteniéndola presionada, toca el icono del candado sobre ella. Al hacer esto, se le dará prioridad para mantenerse abierta y, aunque limpies la lista de apps abiertas en segundo plano, esta se mantendrá activa. Hay teléfonos en los que esta función puede variar en la forma de usarla, por ejemplo, en teléfonos Xiaomi. Hay que ir a la app de seguridad, tocar en la tuerca de configuración, aumento de velocidad y buscar bloquear aplicaciones. Aquí puedes elegir por lista qué apps deben tener prioridad en segundo plano fijándolas con el candado. Sin embargo, esto no siempre es suficiente, así que vamos con otros ajustes. Segundo, inicio automático en segundo plano. En algunos teléfonos está la opción de inicio automático de apps en segundo plano en el menú de aplicaciones o en ajustes de batería. Ahí se puede seleccionar qué apps se quiere que se mantengan abiertas. Tercero, optimización de batería. Una de las razones por las que el sistema cierra procesos en segundo plano es el ahorro de energía. Para evitarlo, mantén presionada la app y entra a información de la aplicación. Busca el apartado de ahorro de batería o uso de batería. Cambia la configuración de optimizado a sin restricciones. Esto le dice al sistema que no limite la actividad de la app en segundo plano, aunque consuma más energía. Por cierto, recuerda que puedes suscribirte al canal para más contenido. Cuarto, opciones de desarrollador. Si nada de lo anterior funciona, vamos a las opciones de desarrollador. Si no las tienes activas, ve a acerca del teléfono y toca varias veces la versión del sistema hasta que aparezca el cartel de ya eres desarrollador. Aunque si alguna de las opciones que veremos a continuación está cambiada, lo más seguro es que ya estuviesen activadas estas opciones ocultas y se hayan modificado. Dentro de ajustes adicionales, opciones de desarrollador. La ubicación puede variar en algunos teléfonos. Si no la encuentras, usa el buscador de las configuraciones. En las opciones de desarrollador, busca eliminar actividades y asegúrate de que esté desactivada. Si está activada, Android cerrará cualquier app apenas la dejes de usar. También revisa el límite de procesos en segundo plano. Lo ideal es dejarlo en límite estándar, pero si tienes muy poca RAM, puedes probar con máximo 4 procesos, ya que el límite estándar del celular podría ser inferior. Quinto y última opción, Don't Kill My App. Es el nombre de una página web donde, como cada teléfono tiene diferentes opciones o diferentes pasos para hacer algunas cosas y cada marca tiene sus métodos, podrás encontrar guías paso a paso para cada fabricante. Sea Samsung, Xiaomi, Huawei, Pixel, Motorola y muchas más, de cómo evitar que se cierren las apps en segundo plano en las diferentes capas de personalización. Por último, hay que tener en consideración que los teléfonos tienen una cantidad limitada de memoria RAM y capacidad de procesamiento, por lo que los métodos que vimos antes pueden hacer que una o más aplicaciones permanezcan abiertas en segundo plano hasta que se agote la memoria RAM o recursos, lo que hará que se cierren en orden las sesiones más viejas o las apps más pesadas. Y al tener más apps abiertas en segundo plano, podría poner el teléfono más lento y consumir más batería. Espero tengas suerte, nos vemos.